desde el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. Mientras tanto, les vamos contando que este conversatorio va a ser transmitido por Facebook Live y después lo van a poder ver también en nuestras redes que compartiremos en breve. Ya estamos en vivo. Buenísimo, gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos al Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. En breve vamos a dar comienzo al tercer encuentro del ciclo de conversatorios feministas. Bueno, si les parece, vamos dando comienzo. Mientras siguen llegando participantes, les volvemos a dar la bienvenida. Gracias por haberse sumado a este tercer conversatorio del ciclo de conversatorios feministas organizado por el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. Y a continuación les vamos a pasar un pequeño video institucional para que conozcan quiénes somos y qué hacemos en el Centro de Estudios. Yo sigo admitiendo. Ahí dejo de admitir. Está sin sonido. Se escucha, se escucha.
Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a los que se acaban de sumar. Este es el tercer encuentro del ciclo de conversatorios feministas organizado por el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires. El encuentro de hoy está dedicado a feminismo y maternidad y tiene el objetivo, por un lado, de visibilizar tantos derechos vulnerados a diario, y por otro el de resaltar la importancia de recuperar la autonomía, el derecho a elegir no solo a la maternidad en sí misma, sino cada uno de sus aspectos, ¿no? Y para esto nos acompañan hoy Andrea Testa, que es la directora del documental Niña Mamá, quien nos va a compartir su experiencia al hacer esta película. Y nos acompaña también Flavia Esteban, ella es humanista, partera, y nos va a hablar sobre el parto humanizado y maternidades. Como les comentamos al principio, este evento está siendo transmitido por Facebook Live y va a estar disponible la grabación en nuestras redes. Les vamos a pedir que mantengan silenciados sus micrófonos y van a poder hacer preguntas en el chat a lo largo de las exposiciones y las vamos a leer al final para nuestras expositoras, ¿sí? Así que pueden ir dejando sus preguntas cuando lo deseen. Le voy a dar entonces primero la bienvenida a Andrea. Andrea nació en Buenos Aires en 1987, estudió cine en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, graduándose como realizadora cinematográfica. Dirigió el documental Pibe Chorro en 2016 sobre la estigmatización que sufren los jóvenes de sectores populares. En el campo de la ficción escribió y dirigió junto a Francisco Márquez La larga noche de Francisco Sanctis, en 2016, ganadora de la competencia internacional en Bafisi, seleccionada en la sección Uncertain Regard del Festival de Cannes y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, entre numerosos festivales internacionales. Niña Mamá, del 2019, su última película documental, tuvo su estreno mundial en IDFA, donde se alzó con una mención especial del jurado. También fue reconocida como mejor mediometraje documental internacional en Hot Dogs, mejor largometraje documental internacional en Documenta y mejor largometraje juvenil internacional en FIC Valdivia. Y ella es integrante del colectivo de cineastas y socio fundadora de Pensar con las Manos. Como les decía, hoy nos va a acompañar para hablarnos sobre su experiencia al hacer Niña Mamá. Y la película transcurre en la intimidad de los consultorios de un hospital público, a partir de la voz de jóvenes mujeres que transitan maternidades en su adolescencia, atravesadas por violencias y una extrema vulnerabilidad. La película ahonda en las vicisitudes de la toma de una decisión, continuar o no con un embarazo. Niña Mamá es el encuentro con las historias de vida de ellas, las tensiones de estas maternidades forzadas y el miedo latente que provocan los abortos inseguros y clandestinos. Si les parece, los invito a ver el tráiler de la película y a continuación, Andrea, te damos la palabra. Bienvenida y gracias por estar acá. Es que no me adaptaba en mi cabeza que iba a ser mamá, entonces yo estaba muy hueca mi cabeza. Igual puede serme los estudios que me habían mandado el último tiempo. Me retaron, pero yo pensé que me iban a tratar mal. ¿Quién te retó? ¿Te retaron cuando fuiste a la La mujer? obstetra. ¿Qué te dijo la obstetra? Que tenía en la cabeza. ¿Así te dijo? Sí, que lo que yo tengo es un bebé, no nada. Que lo que yo tengo es una vía en mi panza, que en qué estoy pensando por no hacerme los estudios. Tiene razón. ¿Cómo te imaginas de ahora en más, cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé? ¿Te imaginas dónde estás ahora? ¿Qué va a pasar? No, ni idea de lo que va a pasar. Ni idea de lo que va a pasar. ¿No sabes qué va a pasar? Ni siquiera me lo puse a imaginar. Ni siquiera me lo puse a imaginar. ¿Y él sabe Sí. que estás allá?
Sí, sí. ¿Y cómo reaccionó frente a esta Él sí, noticia? de un principio aceptó. Desde un principio Sí, aceptó. él ya me regalaba cosas de ella y yo como que me costaba. Ay, qué difícil Sí, eso, ¿no? como que no. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Primero agradecer la invitación de participar de estos encuentros. Cuando llega la invitación y aparece este título, Maternidades y Feminismos, se me abrió muchas preguntas de por dónde encarar esta exposición, porque el proceso de la película fue de mucho tiempo, por momentos más intensos, por momentos más en solitario. Y me pareció como lindo poder compartirles el lugar como cineasta, ¿no? En esto de, recién en el video de bienvenida se hace referencia a eso, ¿no? A la experiencia humana y a la observación y desde qué lugar, ¿no? Construimos conocimiento. Creo que que es una manera también de presentar todo el proceso de la película, porque realmente los movimientos feministas se interpusieron felizmente en mi camino como cineasta para pensar el qué hago, el cómo lo hago. Y esta gran pregunta que también quería compartirles, el cómo vemos, ¿no? Cómo vemos no solo desde el lugar de la autoría, sino también como sociedad. En ese lugar es que se inscribe la película Niña Mamá, cómo poder abrir o construir o dar posibilidad a nuevas imágenes, ¿no? En esto de las maternidades, del movimiento, de los movimientos feministas. Y un poco ahí es que encaro, ¿no? En ese marco, en un marco que fue primero una elección de hacer una película documental, que eso implicaba obviamente tomar decisiones, ¿no? Estético-políticas y sensibles, que me gusta agregarle, pero principalmente ir a territorios, ¿no? Ir al encuentro con personas y no solamente crear desde mi imaginación y mis prejuicios, ¿no? No por esto quiero decir que el cine de ficción se monta en prejuicios, pero bueno, hay algo del documental que requiere una escucha, o por lo menos así quería hacerlo yo, ¿no? Yo junto con el equipo que forma parte de la película. Una escucha atenta, una observación respetuosa. Elegimos estos espacios, filmamos en 2 hospitales del conurbano bonaerense, con una decisión muy consciente, ¿no? En esto que se nos planteaba como qué pasa con las maternidades en la adolescencia. Una primera decisión fue ir al encuentro de qué maternidades. Podríamos haber filmado en clínicas privadas, en Capital Federal, en Cava, en sectores medios o altos, posiblemente, pero decidimos ir a territorios en donde me parecía muy importante que se ponga en juego todos los derechos humanos, ¿no? De las personas, de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas, de los cuerpos gestantes. Para mí era muy importante que la construcción de este discurso audiovisual sea junto con ellas, ¿no? Con tantas historias y atravesadas siempre o dichas siempre por otros sectores, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer para que la voz de ellas, que sí existe, muchas veces en las entrevistas o en las críticas de cine aparece esto, ¿no? Hay películas que le dan voz a quienes no tienen voz, ¿no? Y me parece también algo que hay que revisar, porque esas voces existen. El tema es qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con las construcciones
simbólicas, culturales, de los medios de comunicación y del cine también, ¿no? Que en su hegemonía es realizado por varones de clases medias, clases altas, blancos, residentes en un sector, ¿no? Que es un lugar, un territorio que es el centro del país, ¿no? Que es Cava. Entonces me parecía como que era muy importante este marco, ¿no? El marco de cómo el feminismo me hacía pensar mi práctica. Por eso el ir al encuentro con estas jóvenes en la salud pública, para mí aparecía un montón de desafíos, y principalmente esto de poder ser la voz de ellas la que construyen la película, nos marcó todas las decisiones estéticas de la película, ¿no? Porque la película está realizada siempre desde un punto de vista que son ellas en cámara y todo el resto pasa alrededor. Son sus rostros en primer plano lo que vemos. Y eso sí, eso es así porque si queríamos, por ejemplo, mostrar para otro lado, hacer como un contraplano, ¿no? Y poder ver a los equipos de salud o tener tomas quizás más abiertas o, no sé, detalles sobre esos cuerpos, implicaba interrumpir algo de ese encuentro, ¿no? Del encuentro de las jóvenes con los agentes de salud de allí. Para mí eso era algo que estaba prohibido porque era vulnerar un derecho más, ¿no? Las jóvenes, las niñas llegan a los hospitales con muchos miedos, y acá aparecía una posibilidad de ser escuchadas, ¿no? La película también decide filmar un espacio posible de escucha, que son los servicios sociales de los hospitales, que hay equipos, digamos, que están también militan otra forma de atención en la salud, ¿no? Son instituciones muy violentas, muy machistas, patriarcales, jerárquicas, en donde si hubiésemos decidido filmar la película posicionándonos, porque aparecía todo el tiempo, ¿no? En las violencias, por ejemplo, las violencias obstétricas, hubiésemos perdido la posibilidad de escucharlas a ellas. Y creo que hay algo ahí de la decisión de hacer posible la película mientras que sea posible en esos marcos, ¿no? De cuidado, de consentimiento, de escucha respetuosa, nos permitía también pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Si íbamos con la cámara a denunciar, por lo menos esa es la propuesta de la película, denunciar lo que vemos que está mal, nos perdemos también la posibilidad de replantearnos a nosotros mismos cómo miramos, ¿no? Cómo escuchamos a una niña de 13 años que dice estoy en contra del aborto, llevando adelante un embarazo que no buscó, que no deseó, pero sin embargo que siente el mandato de llevarlo adelante, ¿no? Y cómo trabajamos, cómo entablamos desde los sectores que tenemos poder, ¿no? Que tenemos poder de construir imágenes, de construir discursos, de poder habilitar una política pública muchísimo más aguerrida y que llegue, ¿no? A las necesidades reales. Estamos hablando de derechos humanos que no solo los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, sino todos los derechos humanos. Justamente este caso para mí es el más importante porque es una niña que no tuvo documento de identidad desde que nació, que ella misma decidió dejar la primaria, o sea, ni siquiera pudo terminar estudios primarios. Este embarazo llega después de haber dejado la primaria. Su vida y la de su familia está marcada en pobreza estructural. Bueno, ¿cómo hacemos, además de seguir peleando por políticas públicas que contemplen todo esto, también acompañarla a ella, que hoy es una niña madre, ¿no? Para mí, para todo el equipo fue muy difícil sostener
el título de la película, que es Niña Mamá. Pero creo que fue también la experiencia, ¿no? Del estar ahí, de cómo hacer dialogar, ¿no? La campaña En un mundo justo las niñas no son madres, ¿no? El gran grito de niñas no madres. ¿Cómo hacemos cuando sí existen niñas que están siendo madres? Muchas maternidades son forzadas, muchas maternidades son productos de violaciones, muchas maternidades también llegan como proyecto de vida. Y creo que ahí es importante que podamos, como sociedad, profundamente sentir eso, ¿no? Sentir cómo puede ser, no negar la posibilidad de ese quizás deseo, esa construcción de identidad o eso como decisión, ¿no? ¿Qué pasa? Que las maternidades en la adolescencia sean un proyecto de vida cuando todo el resto de las puertas están cerradas, ¿no? Cuando no hay posibilidad de llevar adelante una educación media, ni que pensar en un terciario o algo universitario, cuando la alimentación no es la adecuada. Uno de los testimonios también, una de las jóvenes que tomaba métodos anticonceptivos, dice, bueno, pero si yo tenía vómitos o diarrea, no me hacía efecto, ¿no? ¿Qué pasa? Y también hay algo de la alimentación que impide ese cuidado sobre ese cuerpo, esa decisión. Otra joven que había decidido ligarse las trompas, acceder a una ligadura tubaria, porque ya no quería ser más madre, y en un embarazo, una niña que empezó su maternidad desde muy pequeña, un embarazo a los 18 años, ya era el cuarto hijo, ahí solicita la ligadura tubaria al hospital, no se lo garantiza y vuelve al año siguiente con un embarazo más, volviendo a solicitar, y otra vez más la precarización del sistema de salud no le permite eso, ¿no? Hay trabas, hay tiempo de espera, hay ¿cómo se dicen? Camas quirúrgicas que no están en funcionamiento porque falta presupuesto. Entonces, ahí hay una decisión. Hay momentos en los que aparece la decisión, que aparece la información, que aparece la autonomía, y sin embargo hay todo un sistema que está violento, que está operando sobre la imposibilidad de acceder a eso. Por eso me parecía también importante compartirles cuando hablamos, ¿no? O cuando pensamos y exponemos, a veces no me alcanzan las palabras, ¿no? Por eso está la película ahí, que a veces decimos, bueno, la ley de educación sexual integral. Y yo me pregunto si varias cosas. Por un lado, ¿qué pasa con estas jóvenes que están fuera del sistema educativo? ¿Qué pasa con también los varones que están fuera del sistema educativo? Niña Mamá, yo hice un documental, bueno, recién lo comentaba anterior, que se llama Pibe Chorro, y que aborda también los jóvenes sectores populares, cómo están esos cuerpos atravesados por tantas violencias estructurales, violencias también institucionales, jóvenes que encuentran la muerte a muy temprana edad, ¿no? ¿Qué pasa entonces con estos sectores de la población y cómo vemos y cómo hablamos sobre ellos? Yo no creo que sea solamente pensar, bueno, falta información, necesitan información, necesitan acceder a educación sexual integral, porque volvemos a posicionar sobre las y les jóvenes responsabilidades, cuando en realidad, aunque aparezca ahí un deseo de cuidarse, existe un sistema que no lo está permitiendo.
creo que me fui por las ramas, pero bueno, no, quería preguntar esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para transformar también esa forma en la que pensamos esta problemática desde la sociedad, desde el común, no sé cómo llamarnos a nosotros? ¿Cómo podemos también escuchar a estas niñas que muchas desean esas maternidades, ¿no? Aunque hayan llegado sin un plan, muchas llegan porque quieren salir del dolor que han sufrido desde que nacieron. Creo que ahí es lo que me sensibiliza, se me retuerce el cuerpo, cómo acompañamos, ¿no? Otro de los testimonios que a mí se me marcó a fuego en la piel es el de una joven que se quiebra y llora diciendo, una adolescente, diciendo, yo le pedí a Dios que me dé un hijo que haga algo para sacarme de las drogas, del lugar de dolor en el que estoy. Y esos hijos, esas hijas, esos hijos que llegan, ¿no? Del cielo, pareciera, son también la posibilidad para ellas de dar ese amor que les han sido negado. ¿Y qué pasa con estas maternidades, no? Están nuevamente en estos lugares de pobreza estructural. El deseo de que pueda aparecer, ¿no? Yo me pregunto también, ¿cómo pensamos el deseo? Sin estar atravesado desde una mirada de clase, ¿no? El deseo quizás sí fue continuar ese embarazo porque es la posibilidad de algo distinto. Pero nacen esos hijos, esas hijas, esos hijes, y faltan los pañales, falta la comida, falta una cama para que duerman separados, falta una habitación, falta el acceso a la salud, falta el acceso a la educación, ¿cuántas cosas faltan? Falta la identidad porque nuevamente volvemos con otra generación nueva en donde el acceso a las políticas públicas, al acceso a derechos es muy difícil. En pandemia nos pasó que muchas de ellas no, bueno, maternidades solas también, no hablo de ellas, no para insistir como que solo somos las mujeres las que nos tenemos que hacer cargo, sino porque efectivamente son las que se terminan haciendo cargo. Pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Nos pasó en pandemia que el acceso al IFE, el acceso a poder, bueno, nos ha pasado a toda la sociedad, ¿no? Cómo se empezó a digitalizar cada uno de los reclamos, cada uno de las demandas, cada una de las políticas. No tenían computadora, no tenían teléfono celular, no tenían conectividad a internet, y como equipo de película, por lo menos a este grupo de personas y a sus familias y a sus contactos, intentamos poder ayudar a acceder a eso, ¿no? Están en una situación de tanta emergencia social que, ¿cómo pensamos ahí las maternidades con lo que traemos desde los sectores medios, ¿no? Y nuestras propias maternidades, cómo la división de las tareas de cuidado, cómo seguir nuestra profesión, nuestro trabajo? Acá estamos hablando que también falta trabajo genuino, que quizás es la madre, la abuela, que también fue madre a los 14, a los 15, es la sostén de ese hogar, entonces quedan, ¿no?, al cuidado de estas jóvenes que ahora también suman a alguien más en estas casas. Me parece que ahí en lo público y en la sociedad y en lo que vamos como construyendo como sentido común, no nos podemos quedar hoy que ya tenemos una ley por aborto legal, seguro y gratuito y una herramienta para militar en todos los espacios. Como sociedad tenemos que seguir exigiendo que
que este sentido común se siga transformando, ¿no? Y así vamos a poder también dar batallas culturales más aguerridas, y me encanta esa palabra, porque los derechos son para todos. Bueno, va ahí mi intervención, después seguiremos charlando, y pueden obviamente después ver la película y que ojalá les resuene algo de todo esto que les compartí. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea, y bueno, felicitaciones nuevamente por tu trabajo. Ahí estamos de vuelta poniendo los links para poder ver la peli, y realmente la recomendamos. Y bueno, así dejamos después tiempo para las preguntas. Vamos ahora a darle la bienvenida a Flavia. Dejamos, ¿no? El link, sí, gracias. Muy bien. Vamos entonces, dijimos que es el turno de Flavia Esteban. Flavia es humanista, partera y acupunturista. Trabaja en la ciudad de San Pablo en el acompañamiento a partos respetados en el ámbito domiciliario y hospitalario. Integra la ONG Colectivo Feminista, Sexualidad y Salud y es cofundadora de Reuno Salud, Red Humanista de Noticias en Salud. Flavia, como comentábamos, nos va a hablar sobre parto humanizado y maternidades. Flavia, bienvenida y muchas gracias. Hola a todas y todos. Yo soy brasilera, entonces puedo mezclar un portuñol ahí en el medio. Me disculpen, espero que se entienda. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí son 3 temas muy fundamentales: los feminismos, las maternidades y el nuevo humanismo, ¿no? Es como lo que nos trae acá hoy. Quisiera primero hacer una aclaración al respecto del término mujeres, que lo voy a usar. Diciendo mujeres, me voy a referir a mujeres cis, sin dejar siempre de reconocer que hombres trans también pueden quedarse embarazados y que no todas las mujeres se quedan embarazadas como las mujeres trans, ¿no? Pero es un tema que involucra muchísima, gran parte, ¿no?, de la población mundial, y entonces mujeres es lo que voy a hablar, refiriéndome a las mujeres cis. Bueno, a mí me parece que todas esas palabras tienen que venir en el plural, no maternidades, feminismos, porque realmente son muchísimas experiencias que no es posible, hasta ahora usamos, ¿no?, el singular como la maternidad. ¿Qué maternidad? Mira todo lo que nos cuenta Andrea, ¿no? Son tantas realidades y tantas posibilidades de experiencias que poner una S al final es lo mínimo que podemos hacer por ahora, ¿no? Ojalá vayamos aumentando nuestros vocabularios para poder darnos cuenta de todo lo que es eso, ¿no? Bueno, es difícil saber por qué camino ir, ¿no?, en temas tan amplios como ese. Entonces yo propongo que intentaré hacer 3 cosas. Una es hacer una rápida revisión sobre el movimiento qué ha hecho el movimiento feminista, o qué ha dicho los movimientos feministas al respecto de la maternidad, en lo que fue más o menos en los últimos 100 años. En segundo lugar, revisar el tratamiento y los significados que los cuerpos o cuerpas de las mujeres han tomado también en esa etapa, sobre todo cuando empieza, ¿no?, el proceso de industrialización, de formalización de la medicina, el aumento del uso de las tecnologías. Y finalmente propongo que después miremos un poco la experiencia de la maternidad, yo llamé desde adentro, pero no sé si es como partera, como mujer, como madre, como cosas, y también ahí ya más compartiendo con quienes están acá, ¿no?
Entonces, no sé si les parece. Del punto 1, entonces eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el movimiento feminista? ¿Qué se ha discutido, ¿no? Dentro de los feminismos al respecto de la maternidad en el proceso, bueno, en que se constituye, ¿no? Directamente, es importante resaltar que cuando hablamos, ¿no? Sobre todo del siglo pasado, de los movimientos feministas, estaremos hablando bastante de una realidad europea, norteamericana, más blanca, de una clase media un poco más, ¿no? para alta, porque fue un poco la característica de esos momentos, ¿no? de las olas. Y bueno, no vamos a entrar acá a discutir si aceptamos o no, pero si tomamos un poco ese modelo, ¿no? de las etapas del feminismo, un poco era ese grupo, ¿no? Las pautas que se traían eran de esos grupos. Entonces, en lo que es conocido como primera ola del feminismo, ¿no? que sería el inicio del siglo pasado, el tema de la maternidad no se ha tocado. Las pautas eran mucho más, ¿no? el tema del voto, de ganar en igualdad, pero las mujeres seguían, ¿no? con su rol dentro de los hogares y directamente no estuvo, por lo menos en conjunto social, como una pauta, no se cuestionaba eso, ¿no? Entonces nuestra historia empezaría un poco con Simone de Beauvoir, en su libro, que fue escrito mucho antes, ¿no? en la década de 60, cuando las feministas empiezan a tomar un poco ese marco, ¿no? ese libro como un marco. Ella contesta, ¿no? ese designio divino de la maternidad. Entonces, como la primera vez que poco se introduce el tema, ¿no? Las mujeres están hechas para ser madres, ¿no? Ese es nuestro destino, ¿no? Socialmente era lo que sí estaba dado hasta ese momento, ¿no? Ella ahí tiene esa célebre frase, ¿no? No se nace mujer, se torna mujer, se convierte en mujer. Entonces ahí es como si un elemento nuevo, ¿no? de empezar a cuestionar eso que era tan natural y tan dado y tan obvio, es como que genera ese primer extrañamiento, ¿no? Era todavía, no estoy hablando de los años 50, 60, entonces todavía un periodo, ¿no? de mucho conservadurismo. Y entonces las pautas feministas fueron en ese sentido, ¿no? Un poco en el tema de la liberación de los derechos, en el tema del divorcio, ¿no? Entonces empezar a poner esa pauta, ¿no? O sea, que también era algo dado, ¿no? Una mujer se casaba y, bueno, seguía toda su vida, ¿no? No estaba la opción de no seguir, ¿no? Entonces el divorcio, empezó el tema de la liberación sexual, el acceso a la contracepción y el derecho al aborto, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno importante que es la politización de lo que era hasta entonces la vida privada. O sea, esos eran temas personales de los cuales no se hablaban, ¿no? que se solucionaban adentro del hogar, y entonces empieza a venir como pautas más sociales, ¿no? y políticas. El tema de la contracepción y del aborto introducen nuevamente con mucha fuerza esa maternidad como elección, ¿no? No para todas, de nuevo refuerzo, ¿no? que estamos hablando de lo que pasaba en una parte y una parte muy pequeña incluso, ¿no? de la sociedad, en el campo, en sociedades más rurales. Eso hasta hoy no sigue siendo muchas veces una opción, pero las feministas decían entonces se fue dando una percepción de que era la maternidad lo que condicionaba a las mujeres. Y entonces muchas pautas surgían en ese sentido, ¿no? Que el tiempo que toma los embarazos, el parto, la creación del puerperio, la amamentación y todo lo demás empieza a ser cuestionado, ¿no? por las feministas. Surge el lema, ¿no? un lema que en Francia decían, ¿no? una niña o un niño si yo quiero y cuando quiero, ¿no? Y entonces a eso se llamó un poco de feminismo igualitario, porque se empezó a ver, ¿no? el tema de la maternidad como una molestia para las pautas, para algunas feministas,
Y entonces se empieza a exigir igualdad, ¿no? Con los hombres, ocupar los espacios que ocupan los hombres, en fin, salir al mundo, ¿no? De una manera que la maternidad impedía. Y después hay una otra etapa, que sería como una tercera etapa, donde surge como una nueva reafirmación de ese poder de las mujeres que es dar la vida, ¿no? En eso hay como un rescate, ¿no? Como una exaltación, ¿no? Del poder de la maternidad, y ya no un rechazo, ¿no? Como si la maternidad fuera algo que nos pusiera en una situación de desventaja. Eso lo resumen Michelle Ferrand y Annette Langevin, que son dos sociólogas francesas. Entonces ellas dicen, ¿no? Entonces hay el primer momento que es la recusa de la maternidad, entendiendo que nos ponían en situación de inferioridad, ¿no? De desventaja. Y toda la defensa, ¿no? De la píldora, del aborto, e incluso en ese momento se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se llamaba, ¿no? Los bebés de probeta, no sé si es igual en castellano, que hoy sabemos que es la fertilización, en fin, eso no libera necesariamente a las mujeres, ¿no? Del embarazo, puede hacer con que el embarazo sea en otro momento de su vida, pero como ese ideal, ¿no? De saquemos el tema de la maternidad de enfrente. Ese fue el primer momento. El feminismo igualitario entonces da esa visibilidad de poder a las mujeres, ¿no? Que quieren estar en la sociedad, y rescatan ese poder que lo llamaban, ¿no? Biopsicosocial de ser mujer, o sea, es muy ventajoso ser mujer. Y finalmente surge un tercer momento que dice, el problema no es la maternidad, no es si tener hijos o no tener hijos, ¿no? El problema es la dominación que se ejerce sobre las mujeres al tenerlos. Y entonces en ese momento hay que cuestionar toda la estructura social, porque las mujeres dicen, yo quiero salir a trabajar y también quiero tener hijos. Y entonces eso empieza como a temblar un poco. Porque, bueno, recientemente escuché eso, ¿no? Pero ustedes quieren todo, sí, queremos todo, ¿no? Y entonces es como la distribución de la riqueza en el mundo, ¿no? Mientras algunos tengan poco, tengan mucho, la gran mayoría va a tener poco, y si queremos que todos tengan un poco, vamos a tener que volver a distribuir. Y entonces yo siento que es un poco ese momento en que estamos, ¿no? Que ya no es ni sí ni no, es a ver cómo, ¿no? Queremos, sí queremos. ¿Qué más? Pero lo que quedó claro, ¿no? Entonces en ese proceso es que la maternidad no es un destino, las mujeres no están hechas para ser madre es una opción. En Brasil es bastante expresivo, ¿no? En 1980 teníamos una media de 4,5 hijos por mujer, y en 96 era la mitad de eso, ¿no? O sea, realmente en la medida que otros, ¿no? mecanismos se van poniendo en marcha en la sociedad, también esa alta tasa, ¿no? de natalidad va disminuyendo. Ya ser mujer no es igual a ser madre, y la sexualidad no es igual a reproducción. Eso fueron quiebras importantes, aunque parezcan bastante obvias ahora, no acá, pero en todo ese proceso yo diría que esas fueron las grandes quiebras, ¿no? que se han logrado. Y ahí, entonces, el segundo punto, ¿no? que traigo, que es un poco entender, o muy sintéticamente, eso son disciplinas todas muy profundas, ¿no? sobre los significados que tienen esos cuerpos o cuerpas de las mujeres para el mundo, ¿no? Nuestra cultura se fundamenta en el ideal de la Virgen María, ¿no? Ese es como el mito occidental, ¿no? De esta mujer que era virgen, que le fecundó una paloma, ¿no? Ella dio la luz y seguía siendo virgen, y
ese es como el modelo, ¿no?, de la madre. Entonces esa representación religiosa es la fundación, ¿no?, de la cultura occidental del ideal de la maternidad. Y esa figura, ¿no?, esa María, sin duda ayudó mucho, ¿no?, a consolidar ese estereotipo, ¿no?, de una maternidad y de una feminilidad, ¿no? Entonces, cuando el movimiento feminista empieza a cuestionar todo eso, es como que estaban tocando y metiéndose con algo sagrado, ¿no?, que era como de otro nivel, ¿no?, de otra orden. Y entonces surge la medicina en todo el proceso, ¿no? Si miramos todo lo que fue desde Edad Media, ¿no?, el tema de las cacerías de brujas y todo ese proceso, ¿no?, de desconstrucción de los distintos saberes, ¿no?, de una apropiación de la religión que hoy es hegemónica, de la medicina incluso, de lo que era, ¿no?, medicina en ese momento. Cuando empezamos un proceso de industrialización y de formalización de la medicina como la conocemos hoy, es como que la medicina viene a liberar a las mujeres de esos dictámenes o de ese incluso, ¿no?, al respecto del parto, del sufrimiento desnecesario del parto, ¿no?, eso que está en la Biblia, parirás con dolor. Y entonces la medicina como que viene y dice, les vamos a salvar de todo eso, son creencias y acá vamos a actuar de otra forma, ¿no? Y entonces, en ese combate, ¿no?, al obscurantismo religioso, esa libertación termina generando una nueva forma de control, ¿no?, sobre los cuerpos y cuerpos de las mujeres que llegan hasta los días de hoy. La medicina creía ser distinta porque trabaja con un ideal de la mujer real y no de la mujer, ¿no?, idealizada. Y entonces la medicina empezó a decir a las mujeres cómo tenían que ser madres, ¿no? Y ahí hay varios puntos que son bien importantes, ¿no? Había una identificación de que las mujeres eran agentes de salud en la sociedad. Entonces las mujeres iban a reproducir, ¿no?, las instrucciones, eso es dentro de un movimiento higienista, ¿no? El tema del control del aumento poblacional, porque era pauta en todos los países prácticamente, ¿no?, cómo controlar la cantidad de gente en el mundo. Entonces la mujer vuelve a ser como la figura central, ¿no?, de ese proceso. Y ahí se diseña, ¿no?, lo que es la ginecología, que es una ciencia dedicada a las mujeres, ¿no? Ese movimiento, ¿no?, de lo que es la ciencia produce una especie de distanciamiento, ¿no?, entre las mujeres y sus cuerpos. Es un proceso progresivo. De nuevo, son mucho más afectadas las mujeres que están en los centros urbanos, que tienen acceso, ¿no?, a los servicios de salud como más formales. Todavía en el campo, en otros contextos, eso se preserva de una u otra forma, ¿no? Pero hay un alejamiento, ¿no? En el tema de la obstetricia, por ejemplo, en la década de 50, 60 se empiezan a ofertar a las mujeres algo que se llamó como sueño crepuscular, que era la posibilidad de dar la luz totalmente sedadas, ¿no? Y con de nuevo, con esa muy buena intención de no hacer con que las mujeres pasaran por esa experiencia tan traumática que es el parto. Entonces la apagamos con sedación, ¿no? La apagamos completamente, le sacan el bebé y ella ya se va a despertar en una situación mucho más, sin acordarse todo el trauma, ¿no? Y entonces creo que eso nos trae un poco a donde estamos ahora. Empezamos a ver en todas partes como la resurrección, ¿no?, del deseo de las mujeres de acercarse, de acercarse no solo a sus procesos, ¿no?, como de salud y enfermedad, pero también de sus partos, que es algo bastante, a veces llega a ser gracioso, ¿no?, que yo veo muchas veces, ¿no?, profesionales de salud que dicen, pero tenemos toda la tecnología, tenemos todo, y usted quiere parir, ¿por qué? ¿Para qué sentir dolor? ¿Para qué pasar por eso?
¿no? A esa altura de la vida, y justamente es una necesidad que cada vez más las mujeres sienten de volver a tener el control de sus cuerpos y cuerpos, ¿no? Creo que el movimiento del aborto es algo bastante llamativo, ¿no? Llamó mucho la atención, ¿no? Imágenes, sobre todo en el proceso argentino, veíamos en las marchas, por ejemplo, mujeres con bebés, ¿no? Que iban a luchar por el aborto. Eso muchas veces en la media es puesto de una forma como contradictoria, ¿no? Y en verdad no tiene contradicción, porque en verdad lo que queremos es poder elegir, ¿no? Si sí, si no, y si sí por dónde, y si no por dónde. Y esa es un poco, yo siento, ¿no? El embrión de lo que estamos viviendo en esa etapa. Yo creo que la gran contribución actual de lo que es, no sé si eso está tan formalizado adentro de los movimientos feministas, pero de mi experiencia en Brasil, viene de las manos de movimientos feministas nombrar la violencia obstétrica. No sé si todo el mundo sabe de qué se trata, pero violencia obstétrica, que hasta muy poco tiempo era una palabra, era un término que no se usaba. La violencia obstétrica es una forma de nomear prácticas violentas, realmente violentas, ¿no? Ofensas, maltratos físicos, sexuales, incluso violaciones a mujeres en trabajo de parto, que por más que no podamos creer que eso exista, existe. Pero también la violencia obstétrica nomea un poco eso que traigo, que es rutinas, protocolos, el modo como la propia medicina ejecuta el acompañamiento a mujeres, sea en todo lo que sea su ciclo, ¿no? reproductivo. Y son violentas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las instituciones con sus horarios, ¿no? Y su aceleración sistemática de los partos. Entonces, una mujer, una vez que entre en una maternidad embarazada, a término, ¿no? En un término gestacional, entonces empieza, ¿no? Ya toda la lógica de vamos a hacer que eso suceda rápido para liberar espacio para la próxima. Y entonces las mujeres están empezando, ¿no? en muchas partes del mundo, en Latinoamérica cada vez más con fuerza, a cuestionar eso y decir, no, yo eso no quiero que me hagan de esa forma. Y siento que eso, ¿no? El parto es como un hito que marca, ¿no? El inicio de esa maternidad, es como el inicio, se puede discutir mucho más, dónde es el inicio, ¿no? de una maternidad. En el proyecto, cuando una se queda embarazada, no creo que venga al caso, ¿no? Pero el parto como símbolo, ¿no? De la recepción de ese bebé. En el momento en que las mujeres empiezan a elegir eso, es como que se ve que a partir de ahí empieza un proceso de muchas elecciones, ¿no? Todo el proceso de la amamentación, que fue algo profundamente, no sé, en vuestros países, pero en Brasil, que se ha tenido en descrencia, ¿no? por mucho tiempo, y lo que era bueno era la leche, ¿no? de la Nestlé y no la leche materna, y ahora ya se empiezan con políticas públicas, ¿no? y toda una recuperación de todo ese proceso que ha sido ese proceso, un proceso de tutelar los cuerpos y las cuerpos de las mujeres, ¿no? Decir, no, tu leche, no, esa leche, no, tu parto, no, ese parto, no, tu maternidad, no, esa maternidad, ponen el chupete, le dé el biberón, y en todos esos pasos está por detrás ese alejamiento de las mujeres con su experiencia, ¿no? de maternidad. Entonces hay una juventud que está viniendo diciendo, yo no quiero eso, o no quiero tener ni hijas, ni hijos, ni hijes, y eso está muy bien, y hay espacio para eso. Otras dicen, yo quiero, pero quiero a mi manera, yo soy pobre y quiero, eso también, ¿no? me hizo acordar un poco lo que decía Andrea, ¿no? El tratamiento que las mujeres empobrecidas reciben al respecto de su derecho reproductivo, ¿no? Esa idea, ¿no? que todo el mundo tiene, pasa una mujer en la calle que se ve por ahí, que es como una mujer empobrecida con muchos hijos, y la primera cosa que se dice es que hay irresponsabilidad, ¿cómo puede hacer eso? Y muchas veces sí, ¿no? es una falta de acceso, y muchas veces no,
y es un derecho, ¿no?, que las mujeres tienen y deben poder tener, deben ejercer. Latinoamérica ha tenido una historia muy, muy fuerte y sigue teniendo, ¿no?, con las esterilizaciones forzadas. Eso ha sido algo muy serio. Recientemente yo encontré con un caso, yo como profesional, de una mujer que había sido esterilizada y no sabía, ¿no? Es bastante increíble que eso todavía pase, pero pasa. Es algo así que es increíble, ¿no? Entonces creo que un poco situando, ¿no?, lo que sería el feminismo y la maternidad, creo que estamos en esa etapa de poner una lupa, ¿no?, en muchas situaciones muy incómodas, en ese poderío, ¿no?, médico de la medicina, para no decir, porque puede ser mujeres, hombres, profesionales, no importa, ¿no?, pero ese poderío de la medicina que nos hizo creer que es importante ir, ¿no?, una vez al año, hasta eso, ¿no?, las rutinas, por ejemplo, ¿no?, que las mujeres pasan, que los hombres no tienen eso. Y se está creemos tan profundamente que nuestros cuerpos son raros, complejos, distintos, y entonces hay que ir una vez al año, revisarse, ¿no? Voy, me piden un montón de exámenes, yo hago, entrego, y es esa otra persona que me dice, estás bien, sigue tu vida. Entonces dice, bueno, estoy bien, sigo mi vida. Y entonces esa forma, ¿no?, que va produciendo un alejamiento que ni la propia medicina ya sabe más cómo solucionar, porque terminamos con esa cultura médica, ¿no?, del exceso de exámenes, del exceso de revisiones y del exceso de personas que no tienen la menor idea de qué les pasa, ¿no? Y que tenemos que recuperar hablando de las mujeres, pero creo que ese es un tema que en masculinidades debería estar siendo discutido por los hombres, ¿no? Recuperar el contacto con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, con nuestro conocimiento. Siento que es algo que va produciendo también en ese movimiento de humanización del parto, del nacimiento, y es como una búsqueda por culturas y referencias que han sido menos tocadas por ese modelo biomédico, ¿no? Y entonces el rescate de, bueno, aquí todo lo que es Latinoamérica, ¿no?, de las culturas andinas, en Brasil también, ¿no?, de las mujeres indígenas, y veremos, ¿no?, cómo todo eso va a coexistir. Pero esa necesidad, ¿no?, yo siento que lo que está como muy vigente es esa necesidad de poder vivir esas experiencias de otra forma, ¿no? Respecto del parto, concretamente, como comentó Ayelen, yo soy partera, trabajo en ese marco, ¿no?, del parto. del parto. El parto es una experiencia única y irrepetible. No hay como tener una regla, como tener un protocolo. O sea, es la oportunidad, ¿no?, de dar a las mujeres un acompañamiento de seguridad, ¿no?, y al mismo tiempo de libertad, para que cada mujer, cada familia y cada bebé pueda hacer como su percurso, ¿no?, en sus tiempos, siempre que tengamos tiempo, si no es una urgencia, una emergencia, y que eso sea el inicio como de una historia positiva, ¿no? Es completamente distinto cuando una mujer es violentada en su parto, lo que ella va a transitar después de una mujer que tuvo apoyo, tuvo acompañamiento, y eso va a seguir en el puerperio, bueno, en la creación de esas niñas y niños, ¿no? Yo creo que me extendí en el tiempo, ¿no? Perdón. Está bien, gracias Flavia, es muy interesante todo lo que has dicho. No, gracias a ustedes por escuchar. Muy impactante las diferencias y las similitudes entre lo que decían Andrea y vos, ¿no? En el sentido de caracterizar la feminidad, digamos, como
el machismo caracteriza, o el sistema caracteriza la feminidad de una manera, obliga, controla, trata de tomar el poder, ¿no? Así que creo que eso es algo que puede contener extremos sociales entre ambas experiencias, pero las vincula notablemente en las experiencias que han contado cada una, ¿no? Ayelén, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Mario. Gracias, Flavia, por tu exposición, por contarnos, bueno, también de toda tu experiencia, ¿no? Si les parece, voy leyendo algunas preguntas, porque están llegando y me parece está bueno usar el tiempo para eso. Bueno, hay felicitaciones y saludos para ambas. Acá bueno, también agradecen a Andrea por hacer escuchar y visibilizar a esas niñas, ser su voz. Nos dicen: felicitaciones por tu película, Andrea, muy lúcida y sensible tu mirada, que me hace pensar y reconocer realidades invisibilizadas de tantos niños, niñas desamparadas. Y acá preguntan: Andrea, no he visto todavía tu película, ¿cuál es el mensaje que te interesa dejar con ese trabajo? Qué pregunta re difícil. No, a ver, no sé si tiene que ver con un mensaje cerrado, con una verdad. Justamente me pareció re interesante todo lo que Flavia pudo ordenar, ¿no? Que es maravilloso el proceso histórico que vivimos en nuestros cuerpos y en nuestras acciones también. Y me parece que la película es una manifestación de un momento histórico también. Y una elección de esas cuerpas, esos cuerpos, esas historias, esas voces, esos rostros. Hay algo, por ahí no responde del todo, pero la película está filmada en un blanco y negro, que cuando me preguntan por qué es blanco y negro, recuerdo fuertemente el trabajo de una fotógrafa argentina que se llama Adriana Lestido, que hace varios años ya, en los 90, fotografió en varios ensayos a mujeres también. Y la distancia de tiempo no ha modificado las historias de esas mujeres, ¿no? Fotografió a mujeres presas, fotografió a madres adolescentes, fotografió a madres e hijas, y hay algo creo que, de ese dominio, esa opresión, esa violencia machista, patriarcal, capitalista que nos quiere aislades. Me parece que la película es un intento de que eso no sea así, ¿no? Una voz colectiva en donde cada una de esos testimonios, que son una parte muy pequeña de la vida de tantas mujeres, te das cuenta que no es algo aislado de un problema de cada una porque tomamos mal una decisión, ¿no? No es nuestra responsabilidad, sino que hay algo efectivamente que es estructural en nuestras vidas. Eso me parece que muestra la película, y que también es una denuncia a las violencias. A veces repetimos mucho esa palabra y quizás pierde lo que significa, ¿no? Las violencias es la muerte, es la tortura, es el hambre, es la desesperación. Mujeres en ese camino de aparece la necesidad de decidir, y lo hacen en un camino de desesperación, de soledad, de juzgamiento, de culpa, y hay mujeres que van a someterse a abortos clandestinos, inseguros, con miedo a morirse, y lo van a hacer igual, digamos. Ahí creo que es la denuncia, que va más allá de tener una ley o no, ¿no? O sea, sí, felicitamos la ley, abrazamos la ley, militamos la ley, festejamos la ley, es una herramienta. Ahora, transformar la realidad, bueno,
ahí vamos con todas las herramientas, las armas, la intervención, la militancia en cada espacio que logremos, y creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Si nos consideramos en algún feminismo o algo como experiencia también de haber abierto los ojos. Gracias, Andrea. Para Flavia, atentamente pregunto, ¿cómo se debe mirar el tema de la esterilización para evitar que esto se haga en desconocimiento de las mujeres afectadas por esto? Agradezco lo que nos puedan enseñar al respecto. No sé si por el idioma no entiendo la pregunta. ¿Algo me explica? ¿Qué podemos hacer como mujeres para que no nos esterilicen sin que sepamos? Interpreto, o como sociedad quizás, no sé si Ileana quieres aclarar algo de tu pregunta. Hay que habilitarla. Iliana, ahí apretás en la pantallita si querés tomar el micrófono, podés. Te va a aparecer la opción de aceptar. Ok, gracias. Muy amables. Yo lo que quiero preguntar es, frente a esto que Flavia nos contaba, de que realizan esterilización sin que las mujeres se den cuenta de que están siendo objeto de ello, ¿qué medida podemos tomar al respecto? ¿Cómo podemos mirarlo? ¿Cómo podemos apoyar para que eso realmente no suceda? Porque pues sí considero que es algo de verdad de extrema violencia y algo que creo que no debe suceder. Sí. ¿Sí me hago entender un poco? Sí. Sí, Gracias. en Latinoamérica, sí, gracias. Hubieron momentos, ¿no? Casi siempre eso se da en poblaciones muy empobrecidas, muy marginalizadas o indígenas, comunidades como que están alejadas, ¿no? Y grupos que llegan, ¿no? y aparentemente están haciendo como las revisiones de salud de las mujeres, ¿no? y entonces se daban esas situaciones. Creo que lo que podemos hacer es denunciar, informar, ¿no? Acompañar, sobre todo en las comunidades menores, en el momento también que los sistemas de salud se empezaron a diseñar, ¿no? Un poco mejor. En Brasil eso se ha visto muy claramente, ¿no? Con la formalización del SUS, el avance, ¿no? Como del Sistema Único de Salud, como que cortas más las posibilidades de que ese tipo de absurdo acontezca, ¿no? Hubieron momentos, por ejemplo, que eran grupos que venían de otros países que no eran los mismos sistemas de salud locales, ¿no? Eran grupos que venían de afuera a hacer una campaña de salud de las mujeres. Y en esas campañas, en verdad, lo que se hacían era esterilizar. No sé mucho cómo contestarte, Ileana, como tantas situaciones, ¿no? De injusticia y de violencia. Creo que algo muy importante es hablar sobre eso. Merece un conversatorio solo sobre eso, porque es un temazo, ¿no? Y explorar más, en fin, herramientas como la que hace Andrea, ¿no? Películas y difundir y hablar sobre esa posibilidad. Ese caso que les cuento, por ejemplo, era de una mujer que hoy estaba en un contexto urbano, pero que eso cuando pasó, ella se acordaba cuando fue y fue un poco eso, vino un grupo y estaban haciendo revisiones y me dijeron que yo tenía una no sé qué en las trompas y bueno, finalmente la operaron, ¿no? Sin que supieran. Es muy grave, muy triste. Gracias, Flavia, y gracias, Ileana, por la aclaración. Tenemos una pregunta nueva para Andrea. Sí, antes, perdón. ¿puedo agregar algo? Porque no tiene que ver con la esterilización, perdón. Pero me remitió rápidamente hacia una asociación libre las campañas dentro de los hospitales públicos por el implante subtérmico, que es un método para los que no lo conocen, que se implanta en la mujer. De hecho, en la película hay una escena de eso, en la joven, que dura 3 años aproximadamente, pensaba eso, a muchas también se lo ponen a veces sin, ¿no? Como explicarles del todo, que puedan elegir su método, ¿no? Muchas quizás dicen, no, esto quizás no menstruas en 3 años y no les... Pero bueno, pero
cuidar 3 años, ¿no? Como que hay a veces esas políticas de emergencia que pareciera más ahora se me despertó esto y perdón si estoy diciendo algo un poco políticamente incorrecto, pero pareciera más rápido, ¿no? Como más necesario que baje la tasa, ¿no?, de maternidad en la adolescencia, porque además está destinado a una población menores de tantos años, ¿no? Si sos mujer más grande y vas al hospital público y querés ese método, te dicen que no, es para las jovencitas, como si hubiese una necesidad de bajar la tasa en vez de preguntarnos qué hacemos en esto que también traía Flavia, ¿no? El derecho a decidir, bueno, quiero ser madre. Digo, me hiciste como una unión a esto que a veces, ¿no? También algo que parece un avance y responder a una problemática va por fuera del tiempo de acompañamiento a qué le pasa a cada una de estas, de las mujeres, ¿no? Y cuerpos gestantes y todo, bueno, obviamente que quiero ampliar, ¿no? Pero se me hizo así, bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿Dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestra voz, nuestra decisión, nuestros miedos? ¿Cómo esto se absorbe en las instituciones, en la política, bueno? Eso es muy importante lo que dice Andrea, perdón que complemente. Sí, porque los cuerpos de las mujeres pagan una cuenta de un sistema muy desigual, ¿no? Entonces termina como que eso es no poner el implante, es como la punta final de un problema muy estructural, muy grande, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la desigualdad? ¿Qué es la pobreza? La relación entre pobreza, hijos, hijas, hijes, y lo mismo, y la pobreza. Yo tengo incluso un dato acá que justo hoy estaba mirando, ¿no? De 2019, ¿no? En índices de extrema pobreza, tú tienes 4% de mujeres sin hijos o hijas o hijos. Y ese número sube para 22% en el momento en que tienen descendientes. O sea, tener descendientes aumenta la perpetuación en situación de pobreza. Y entonces son problemas estructurales que finalmente, ¿cuál es la solución? Pongamos el implante. ¿Cuál es la solución? Esterilicemos sin que sepa. Entonces, siempre es el punto no más, no quiero decir débil porque no lo somos, pero las cuentas siempre terminan pagando, ¿no? Esos cuerpos y esas cuerpas de problemas que son muy estructurales, que tenían que estar siendo mirados hace mucho, ¿no? Y no, en fin, termina siendo que el problema es tener un útero, ¿no? Y eso se dice realmente. Sí, y bueno, perdone, voy a meter yo un bocadito también. Me recuerda a uno de los testimonios, Andrea, de cuando la chica dice, bueno, fue mi culpa, ¿no? Como que también después cuando sucede, y bueno, ahí también hay un poco de eso, ¿no? Bueno, muchas reflexiones para seguir. Voy a continuar con las preguntas. Para Andrea, ¿qué la llevó u orientó a encauzar su vocación por el cine en estas temáticas de los jóvenes y más particularmente a las niñas mamás? ¿Hubo algún hecho en particular? ¿Es una cuestión de sensibilidad social o política? Sí. Bueno, las 3 películas, si bien la de ficción es una codirección, es ficción y habla también de derechos humanos, está ambientada en la última dictadura cívico-militar aquí. Para mí sí, el cine es una herramienta, no sé si es una herramienta o es mi forma de vida de cómo procesar las injusticias del mundo y que tiene que ver con algo que se me enciende y que me salió una frase estos últimos días con todo el tema de la niña Maya M.
que digo, no nos alcanza con la indignación, ¿no? Como que ya no nos alcanza tolerar esto, o sea, ¿qué pasa? Y creo que el arte nos encuentra con las personas también, tanto al momento de tener una idea, un proyecto, o se te interpone una imagen y no se te borra, y bueno, vamos hacia ahí. Por eso hay algo del cine documental que por lo menos es lo que estoy como ahora respirando como más militante, porque es ir, ¿no? Es como no armar algo, es ir y estar, y después esa experiencia que te transforma a nivel personal y entabla relaciones con las personas, también después cuando va a una sala de cine o se abren estos espacios de conversatorio, también nos pasan cosas a nivel emocional, ¿no? A nivel donde quebramos la razón, quebramos los prejuicios, o es lo que intento, ¿no? Intento como que nos movilicemos, que no sea tan fácil seguir repitiendo esas frases hechas. Eso es lo que me interesa del cine, o sea, del arte, pero del cine, que es lo que amo, no sé. Y pude hacerlo también, ¿no? Y pude hacerlo. Después en particular con la temática de niña mamá, y sí, hay algo que necesité ir a responderme, ¿no? Porque una adolescente embarazada en un sector aborta rápidamente sin morirse, y porque en otro sector de la sociedad es madre. O sea, eso lo necesitaba ir a indagar, a preguntar, a conocer, a escuchar. Sí, y es creo que también un recorrido de las películas que me van apareciendo. Y el movimiento los movimientos feministas también, ¿no? Creo que hacen mella fuertemente en la subjetividad de nosotras, de todas, de todes. Gracias. Flavia, ¿cómo ves los cambios a futuro en los hospitales públicos con respecto a los cambios en la violencia obstétrica y que son tan necesarios? Sí. Sí, yo creo que violencia obstétrica es algo que tiene que empezar a ser parte de la formación, ¿no? De todas las profesionales y profesionales de salud. No es solo de médicas y médicos, ¿no? Tiene que ver con enfermería, en fin. Yo lo tuve, yo soy parte de una formación bastante especial acá en la Universidad de São Paulo, en Brasil, que es el rescate del antiguo curso de parteras. Entonces, violencia obstétrica ha sido disciplina que estudié en la graduación, y eso sin duda me ayudó, ¿no? a tener una mirada distinta, además de toda mi actuación y militancia, en fin, con el tema de la no violencia. Entonces, yo creo que el cambio tiene que venir ahí. De hecho, yo tengo proyectos en ese sentido. Yo creo que hay que ir a las universidades, hay que visibilizar esas temáticas, porque lo más difícil es cuando, bueno, todo el mundo sabe que pegar a una mujer en trabajo de parto está mal, es violento, pero no todo el mundo sabe que acelerar partos rutineramente es violento. El profesional cree que está haciendo lo que aprendió, ¿no? Entonces, yo entiendo que desde la formación hay que empezar a poner esas temáticas. Brasil, por ejemplo, ha tenido en sus buenos tiempos, no en el medioevo que vivimos actualmente, pero hemos tenido buenos programas de maternidad en gobiernos más progresistas que han impactado la salud pública, porque eso también es algo que termina pasando, ¿no? Muchas veces esos movimientos de la humanización del parto y todo lo demás entra a través de una clase media, ¿no? Más alta, partos domiciliarios, son partos más caros, son como otro percurso, ¿no? Que no es el camino de la salud pública. Pero Brasil es la prueba. De nuevo, es un tema estructural, ¿no? Entonces, hay que descentralizar la figura, ¿no? del médico. La formación médica es una formación de intervención, ¿no? De actuación. El parto no hay que actuar, hay que dejar que la mujer haga su cosa, a menos que encontremos que hay una urgencia o una emergencia.
y en un parto, y es muy importante decir también que todo el mito del parto, la complicación del parto, de las urgencias y emergencias del parto, casi todas se dan por intervención indebida, es lo que llamamos, ¿no?, que es la prevención cuaternaria, que es disminuir el exceso de medicina, termina beneficiando, ¿no?, la persona y no empeorando su situación. Entonces, la formación de otros profesionales, las parteras, ¿no?, las obstétricas, en fin, cada país llama las matronas, es algo que en países que tienen esa política se mejoran los índices. El apoyo, ¿no?, de toda la sociedad no es lo mismo si vas a una maternidad porque estás con miedo, estás asustada y tienes que, ¿no?, y en la primera contracción sales corriendo para la maternidad, de llegar en un trabajo de parto ya más avanzado, ¿no?, más cerca de nacer, en fin, son múltiples cuestiones, pero los gobiernos tienen que poner programas específicos. Hay programas de disminución del uso de oxitocina, que es la hormona de acelerar los partos. Programa de no practicar la maniobra de Christeler, no sé si conocen, que es una cosa horrible, que es subir arriba de la panza de la mujer y empujar el bebé para afuera. Es hecha todos los días en todos los hospitales de todo el mundo. En Brasil es prohibida por ley y se hace así siempre. Eso aumenta la posibilidad de desgarros importantes, ¿no?, vaginales, que después llevan a una serie de consecuencias para la vida sexual de las mujeres, controles de heces, de orina. En fin, ese caos que se hace con el cuerpo de las mujeres. Hay que mejorar las formaciones, hay que mejorar los programas, ¿no?, en los hospitales, y se pueden. Es mucho más fácil, es mucho más barato acompañar bien un parto que usar un montón, ¿no? Está el tema de la cascada de intervenciones. ¿Cascada? No sé cómo se llama. Cuando empiezas, ¿no?, hay una máxima en la obstetricia que es: toda intervención lleva a una nueva intervención. Entonces, puede llevar a una nueva intervención. Entonces, en el momento en que comienzas a intervenir, tienes un aumento de costo, de medicación, de una serie de cosas. Y si dejáramos las mujeres tranquilas, con uso, ¿no?, de maniobras naturales, de alivio del dolor, iba a ser muchísimo mejor para todos, el gobierno, los presupuestos y todo lo demás. Pero la idea del cuerpo imperfecto, que tenemos que hacer algo porque si no, no va a funcionar, es la que termina orientando, ¿no?, esas conductas. Parece hacemos una más para cada una. Estoy mirando el tiempo, estamos todos muy copados, pero no quiero dejar de ver la hora. Para Andrea, si pudiste rescatar mensajes del patriarcado que lleven a sentir a las niñas que su salida al sufrimiento es ser madres. No vi aún tu película, pero apenas termine este encuentro me voy a verlo. Gracias por tu aporte, nos dice Gilka. No terminé de entender muy bien. Si vi en los relatos como estos mensajes, rasgos, claro, del patriarcado que vos veas que hace que las chicas sientan que ser madres es una de las salidas, ¿no? Sí, no sé a ver, si aparece de esa manera, sino que ya está dado, ¿no? Pensemos que también la mayoría de las jóvenes llegan con los embarazos casi a término a veces, a sus primeras consultas. O sea, y eso es matriz del conflicto, del problema, porque es justamente el que no son intencionales, que quizás no están ahí desde el principio deseando eso. Sí, no sé, digo todo esto como para generalizar, ¿no? Pero efectivamente llegan con embarazos muy avanzados, en donde la consejería de aborto ya no es posible, ¿no? O en los marcos, en los protocolos que en ese momento, firmamos durante 2018, estaban vigentes. Sí, lo que se ve es el miedo, la culpa, el me tengo que hacer cargo,
y el sentimiento de soledad, y que no aparece el rol de... O sea, cuando aparece el rol del varón, que tampoco quiero como poner como que los varones son los únicos que sostienen el patriarcado, pero sí aparece muy fuerte que son los que ejercen las violencias sobre ellas y que no están. En su mayoría no están ahí. O sea, no están detrás de esa puerta, no se sienten acompañadas. Bueno, hay casos, uno de los testimonios es una chica que se salvó de milagro de una violencia física que casi la mata. De milagro, no, por una amiga, mira, caí yo en mi propia trampa. Una amiga que logró llamar, ella logró mandar un mensaje y la mina logró llamar a la línea 144 y logró una intervención para ir a rescatarla. Entonces, sí se ve en cada relato un encadenamiento de violencias, algunas ejercidas así directamente de violencia de género en su ámbito privado, y otras también económicas, ¿no? En donde, bueno, me peleé con mi mamá y esto es la promesa de irnos a construir una casita a otro lado. Y este chabón no está, digamos. Entonces ella ya sabe que igual la casa tiene que ser en otro lugar, en el terreno donde él vive, porque si nos peleamos algún día, y finalmente son esas cosas autocumplidas, ¿no? Hay ahí un miedo de algo que sucede. Entonces sí, no está como tan directo, ¿no? El deseo de ser madre y está bien, sino que es todo muchísimo más trabado, conflictuado, donde no aparece ese tiempo ¿no? Con lo que estamos hablando, ese tiempo de saber, son embarazos que la mayoría los ocultan por miedo a que les van a decir. Gracias. Bueno, Flavia, una pregunta más para vos. Desde tu perspectiva, ¿cómo sería un mundo humanizado, donde las niñas vivan otras realidades, donde el parto y la maternidad tenga todo lo necesario? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son tus imágenes inspiradoras para ese mundo posible? Bueno, tengo que hablar de problemas para hablar de imágenes inspiradoras. Y es curioso siendo partera, ¿no? Yo estoy convicta que el acceso a derechos sexuales y reproductivos es el paso necesario para que mi paradigma, no sé, ¿con qué sueño? Sueño con un mundo de que todos los embarazos y todo el mundo que llegue a ese mundo sea deseado. Ese es como ¿Y qué es necesario para eso? Es necesario acceso a los derechos sexuales y reproductivos y mejoría de la condición de vida, ¿no? Sobre todo de las niñas y niños, porque eso es bastante importante también. Nos solemos hablar de las niñas, pero nos olvidamos de que la marginalidad de ambos, ¿no? Los ponen en esos contextos como el que nos cuenta Andrea, ¿no? Que tener un hijo, una hija, muchas veces tener algo, ¿no? Algo mío, en un mundo que no tengo nada, que no veo futuro, que no veo nada. Esa es una perspectiva, ¿no? De vida. Entonces mi aspiración es esa, que podamos trabajar para que todas esas situaciones sean deseadas, ¿no? Yo creo que la maternidad y la paternidad nunca es fácil, en el sentido de que uno va para esa experiencia sin tener idea, por más que nos cuenten cómo es, hasta que vivas no tienes ni idea de qué se trata, y es maravillosa, es una serie de cosas, pero es muy intensa, ¿no? Es como la experiencia donde ponemos nuestro mejor y nuestro peor muchas veces. Entonces, es muy importante también el tema, ¿no? De las redes de apoyo, en fin, que sea un proyecto que sea apoyado, ¿no? Ojalá por un compañero o compañera, pero sobre todo, ¿no? por un grupo. Yo aspiro a eso, y después están esas previsiones, ¿no? Que dicen, ojalá liberemos las mujeres del parto, del futuro, ¿no? Que se pueda dar la vida humana de otra forma. Yo no alcanzo a llegar a eso. Yo con que nos respetemos, con que nos respeten, con que no
¿no? Con que no nos violen, no nos molesten, no nos violenten en el nivel de violencia que sufrimos, creo que ya vamos muy bien y todo va a salir muy bien así. Si logramos, ¿no? Esa no violencia hacia las mujeres en todos los campos. Muchas gracias Flavia, de nuevo gracias a las dos, a Andrea y a Flavia por haber venido, y antes de cerrar este encuentro les queremos pedir por favor si podemos dejar algún comentario en Menti. Damián, si sos tan amable de compartir la página. Les pedimos si pueden entrar desde sus teléfonos o desde sus computadoras a menti.com y tipear el código que ven en la pantalla, es 2596687, menti.com. Pueden entrar desde la compu o desde el celular y simplemente con el código que ven en pantalla, 2596687, si nos pueden dejar qué se llevan de la actividad de hoy, algún comentario, alguna reflexión, algún feedback que quieran compartir, se los agradecemos. Van a seguir viendo el código ahora en la parte superior de la pantalla. No lo estoy viendo. Sí, Dami, si lo puedes repetir, por favor. Sí, 2596687. Una vez que entran a www.menti.com, le va a pedir un código. En el código le agregan 2596687. También en el chat se lo dejamos, por si tienen más facilidad en hacer un clic ahí en el chat y abre la página. Y salen un ratito del Zoom, pero pueden entrar en segundos, los que están en celular. Muchas gracias. Bueno, repito por las dudas, menti.com para los que están entrando ahora a menti.com, tienen que poner el código y dejarnos algo, 2596687, y dejar algún comentario si quieren para las invitadas. Mientras tanto, les voy contando que el sábado que viene tenemos el cuarto y último encuentro de este ciclo, llamado La cuestión de género en un mundo nuevo. ¿Sí? Va a ser el cuarto conversatorio. En nuestras redes van a encontrar próximamente el link para registrarse. Así que, bueno, les pedimos que nos sigan en las redes. Vamos a estar pegando ahora en el chat, ahí sí Mario me ayuda, nuestras redes sociales para que nos sigan por ahí, se enteren de las próximas actividades que vamos a estar haciendo. Y bueno, si les parece, bueno, ahí llegan algunos comentarios. Podemos leer algunos si les parece. Hermoso encuentro, muy interesante. Me conmovieron las historias reales que siempre pasan desapercibidas. Una nueva sensibilidad está creciendo. Muchas gracias. Ambas perspectivas dan luces y aliento para el futuro. Gracias a ambas expositoras y al equipo. En los cuerpos de las mujeres están las violencias de la humanidad. Ojalá la no violencia despierte para un mundo más humano. Bueno, qué lindos, muy lindos comentarios. Muchas gracias. Después los vamos a estar compartiendo a todas estas devoluciones. Y bueno, y si les parece, para cerrar, los invito a todas, a todos, a todes, a que encendamos las cámaras y nos saludemos. De nuevo, gracias a las invitadas y a todos ustedes por haber participado del día de hoy. Creo que pueden abrir los micrófonos también. Gracias. Muchas gracias. Súper, súper lindo. Gracias. Gracias, Andrea. Fíjense, un mundo mejor es posible. Si pueden prender la cámara un segundito, así hicimos un paneo y están en el vivo, están saliendo en el vivo del SEBA, que también los dejamos en el chat. Muchas gracias. Paz, fuerza y alegría.
También Para ti ustedes. también, Norma. También para Paz. ti. Para todos, estuvo muy bueno. Yo no puedo poner la cámara, no la puedo poner. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos. Claro, ¿ves lo que me dice? No se puede.